Zapatero y Aznar son dos figuras completamente antitéticas de la política española. Los dos son expresidentes de España, uno gobernó primero, Aznar, después vino Zapatero, de ahí muchos reproches por parte de la derecha que no entendían que Zapatero sustituyese a Aznar y de ahí, bueno, pues todos los bulos del 11M y aquellos episodios que son de los más oscuros de nuestra historia reciente, pero bueno, que ahora no viene del todo al caso. Pero más allá de esto, la cosa es que tanto Aznar como Zapatero han tenido ahora como una segunda vida política. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tanto Zapatero como Aznar en 2024, ya unas décadas después de que lograsen sus respectivos gobiernos, han vuelto a política para ejercer de portavoces de sus respectivos espacios políticos. En primer lugar, Zapatero, hemos visto que desde la campaña autonómica, municipal y después de las elecciones generales del 2023 se echó la campaña socialista a la espalda, sobre todo en contraposición de lo que hacían otros líderes socialistas históricos como Felipe González o Alfonso Guerra, que bueno, se perdieron un poco en este momento histórico y del todo no acaban de entender qué es ser socialista o de izquierdas en el siglo XXI, y entonces pues el gobierno actual del Partido Socialista está un poco pues falto de referentes históricos que lo defendiesen. Pues ahí apareció Zapatero para echarse la campaña en la espalda, participar en todo tipo de mítines, en todas las campañas, en debates, es decir, que puso la cara, se puso a servicio de una campaña y bueno, pues las autonómicas y municipales no recogió sus frutos, pero las generales sí lo hizo y lo hizo de una manera bastante contundente. De manera análoga, pero en el otro espectro ideológico, Aznar también apareció de nuevo como alguien con bastante fuerza. Nunca se fue del todo. Zapatero sí que había estado un poquito más ausente, puede ser, pero Aznar nunca se fue del todo. Estuvo al frente de la FAES, de su fundación de pensamiento político ultraconservador, pues difundiendo sus ideas, intentando siempre llevarse la discusión política hacia unos espacios más extremos, siempre que en el Partido Popular alguien quería moderar algo. Pero la cosa es que Aznar ha vuelto también de una manera mucho más potente. Y se podría decir que precisamente con el liderazgo de Feijóo es que no ha habido del todo liderazgo y que el liderazgo ante la ausencia de una contundente posición por parte de Feijóo para liderar el Partido Popular, lo que hemos visto ha sido un tutelaje por parte de figuras como Ayuso en primer lugar y de Aznar en segundo lugar. Y esto tampoco me lo invento yo. La cosa es que Feijóo decía una cosa, yo qué sé, vamos a renovar el Consejo General del Poder Judicial, y de repente se posicionaban Aznar o Ayuso y aparecía un titular en un medio conservador, y al día siguiente ese liderazgo supuesto que ejercía Feijóo se veía completamente barrido por esas opiniones previas de Aznar y Ayuso y de repente no se renovaba. O si salía Aznar de repente y decía también exactamente lo mismo sobre otra cosa, vamos a salir a manifestarnos en la calle. Feijóo, a pesar de que estuviese, por ejemplo, como ocurrió en medio de una investidura para él mismo, como él para acabar siendo presidente de España, se iban a la calle a manifestarse, quedando de una manera bastante ridícula y presentándose una investidura al mismo tiempo que se manifestaban en la calle. Y además ahora, pues cada 2x3, Aznar coge el micrófono y dice y dicta, más bien que decir, dicta cuál tiene que ser la línea ideológica y de actuación del Partido Popular. La última barbaridad que dijo Aznar para intentar condicionar al Partido Popular fue aquello de quien pueda hacer que haga, que dijo justamente antes de que el juez García Castellón y toda esta judicatura pues servida y plegada a los intereses del Partido Popular básicamente utilizase toda su fuerza dentro del Poder Judicial para intentar que no saliese adelante la ley de amnistía. Pero bueno, ¿cuál ha sido la última cosa y de qué vamos a hablar ahora? Sobre todo en esta contraposición Aznar y Zapatero. Pues vamos a hablar de cómo Aznar ha respondido al Partido Popular y Aznar concretamente sobre su opinión sobre la creación de un Estado palestino, que ya os avanzo, Aznar ha dicho literalmente que no lo quiere ver ni en pintura. Enseguida vamos a ver qué le responde Zapatero a esto, porque una vez más esta contraposición entre dos posturas que parten como de un mismo espacio, parten de la presidencia del gobierno, pero que están en sitios completamente antitéticos, se convierte en algo bastante interesante. Pero para tener un poco de... Bueno, vamos a ver primero el vídeo de Aznar y después vemos un poco la hemeroteca, porque vais a ver lo que os he estado diciendo antes. El Partido Popular puede ir por un lado, Feijóo puede querer también ir por otro lado, pero en el momento en el que Aznar pues, dice X, entonces de repente el Partido Popular también tiene que decir X. Vamos a escucharlo. Por ejemplo, a los que defienden la creación de un Estado palestino ahora, ¿pero a qué Estado se está refiriendo? Usted me dice que las Naciones Unidas reconozcan el Estado palestino, pero ¿a qué Estado se refiere? Pues eso no existe. Entonces, reconocer lo que no existe es absurdo. Bueno, pues ya veis las declaraciones de Aznar. ¿Por qué es interesante esto? Bueno, para empezar, por esto. Porque el Partido Popular en 2014, es decir, con Rajoy al frente,
votó a favor en el Congreso de los Diputados una resolución a favor del reconocimiento del Estado palestino a instancias del Partido Socialista. Pero en aquel momento, absolutamente casi todos los diputados de la Cámara votaron a favor y se aprobó con una mayoría gigantesca. Y al mismo tiempo se hizo mientras el gobierno era del Partido Popular. Bueno, pues el Congreso de los Diputados votó a favor de eso. Es decir, votó a favor de lo que ahora Aznar está intentando ridiculizar, diciendo que no se puede reconocer un Estado porque no existe un Estado. Bueno, vamos a ir un poco más allá. Ya sabéis, se producen los atentados en Israel. Después Israel pues, comienza su política de masacre contra el pueblo palestino. Ya van más de 30.000 civiles asesinados. Una auténtica barbarie, pero de un signo que hasta hace mucho tiempo que tenemos que retrotraernos para recordar algo de estas características. Una masacre sistemática con la intención última de exterminar por completo a un pueblo, al pueblo palestino. Bueno, pues con todas las barbaridades que estamos viendo ahora, si es que incluso el propio Estados Unidos ya no está amparando del todo lo que hace Israel, imagínate cómo tiene que ser el asunto para que Estados Unidos se llegue a abstener en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Bueno, y ahora recientemente con lo de la ONG, de José Andrés, de los integrantes de esta ONG que también han sido bombardeados por Israel, etcétera, etcétera. Es decir, que están en una deriva absolutamente de locura y de exterminio de un pueblo. La cosa es, a partir de entonces, evidentemente, se vuelve a traer encima de la mesa, se vuelve a poner encima de la mesa la posibilidad del reconocimiento del Estado palestino, que era algo que en España ya era un consenso, porque se había votado en la sede de la soberanía nacional, se había aprobado y en la sociedad general española pues tenemos bastante simpatía por el pueblo palestino y por lo que está haciendo y en contra de lo que está haciendo Israel, pero no de ahora, desde hace bastante tiempo y evidentemente ahora pues potenciado. Y precisamente, sumado a ese sentido común que hay en España, el gobierno de Pedro Sánchez pues dijo que iban a potenciar, iban a intentar reconocer, ahora ya llegará seguramente en los próximos meses, el reconocimiento del Estado palestino, y también se fue a Israel, le dijo a Netanyahu que era imposible justificar lo que había ocurrido ahí. Bueno, en fin, una cosa que es de bastante sentido común, tampoco merece como el gran aplauso porque es como el sentido común más básico. ¿Y qué pasa? Que evidentemente, como cualquier cosa que haga el gobierno, simplemente por el hecho de que lo haga el gobierno está mal, pues entonces Feijóo salió a declarar lo siguiente. Una ocurrencia del señor Sánchez, una unilateralidad del señor Sánchez, y sería bueno que el señor Sánchez le comente a sus colegas de la Unión Europea si están de acuerdo con ello, y anticipo que no. Y que esto aquí está hablando del reconocimiento del Estado palestino. El señor Sánchez lo llama ocurrencia. De ocurrencias, y que no cree un conflicto diplomático en un contexto de un conflicto bélico. Lamentablemente hoy España es un país menos fiable internacionalmente y hoy tenemos una política exterior absolutamente excéntrica, donde no distinguimos entre el respeto al pueblo palestino y la condena del grupo terrorista Hamás, que como comprenderá usted, un grupo terrorista nunca puede representar a un pueblo. Y por supuesto que no tiene ningún sentido esa falta de respeto hacia un país que ha sido atacado por un grupo terrorista como es Israel. Bueno, pues ya veis, está diciendo que aquí la víctima es Israel, aunque sea Israel la que ha dejado más de 30.000 muertos civiles, la mitad de ellos niños, y tacha el reconocimiento del Estado palestino o la creación de un Estado palestino reconocido internacionalmente, como defiende el gobierno de España y muchos otros gobiernos, por fortuna, lo califica de ocurrencia y de excentricidad. Pero ya veis que, viendo además lo que habíamos visto antes, que en el 2014 el propio Partido Popular ya había votado a favor de una resolución en favor del reconocimiento del Estado palestino, ahora de repente, como lo dice Pedro Sánchez, como lo hizo el gobierno de España, de repente el Partido Popular deja de pensar que eso es una posición decente o legítima y se pone sistemáticamente en contra. Fijaos que es algo habitual en este país, por desgracia, con la oposición que tenemos, que cuando el gobierno diga una cosa, aunque sea la cosa más de sentido común, es decir, que cuando está lloviendo saques la mano por la ventana y diga llueve, que es como es evidente, igual que es evidente que hay que reconocer un Estado palestino y que es evidente que lo que está haciendo Israel en Palestina es un acto completamente deshumanizado de exterminio de un pueblo, pero entonces el Partido Popular, simplemente por llevar la contraria a lo que diga el gobierno malvado de Pedro Sánchez, es capaz de sacar la mano por la ventana y, a pesar de que le caiga en la mayor tromba de agua encima, decir, está completamente seca mi mano. Y es mentira. Y evidentemente es mentira. Es que aquí, en 2014, ellos mismos votaron a favor. ¿Qué pasa después de esto? Bueno, que resulta que el rey de España dice lo siguiente. El rey defiende un Estado palestino como vía para parar el ciclo de violencia y la tragedia que vive Gaza. Es decir, el rey de España
Felipe VI, dice una cosa también pues de sentido común. Condena evidentemente los atentados de Hamas, como no puede ser de otra manera y como los ha condenado absolutamente todo el mundo, pero al mismo tiempo dice que tiene que parar el ciclo de violencia, que es completamente intolerable lo que está pasando y que se debería fomentar la creación de un Estado palestino y la solución de los dos estados que se llama. Claro, ahora aquí de repente no solamente es su hemeroteca, que tampoco le tienen demasiado respeto, 2014, sino que es el rey de España y por lo tanto ahora resulta que el Partido Popular se suma a la petición de Felipe VI para establecer ya un Estado palestino junto a Israel. Esto lo dijo exactamente unos pocos días después de que el rey se pronunciase de esta manera, que era unos pocos días después de que Feijóo hubiese dicho que esto era una ocurrencia y que era una excentricidad. O sea, para que veáis lo ridículo de los bandazos del Partido Popular. En el 2014 votaron una cosa, después Feijóo dice lo contrario simplemente por llevar a la contraria a Pedro Sánchez, aparece el rey de España, dice que sí, que deberíamos reconocer el Estado palestino y ahora de repente vuelven a reconocerlo. ¿Pero qué pasa? La última vuelta de tuerca, ya lo escucharemos a Aznar a Zapatero, que me perdone por llamarlo Aznar, ahora escucharemos lo que dice, pero la última vuelta de tuerca es que aparece Aznar. Pero lo que ocurrió... Yo, por ejemplo, a los que defienden la creación de un Estado palestino ahora... que no se puede crear un Estado palestino, porque no existe ese Estado. Y entonces ya vuelve a poner una vez más contra las cuerdas la posición oficial del Partido Popular, que ha sido autoenmendada 17 veces y ya empieza a sonar un poco ridículo. Oigan, ¿se pueden poner ustedes de acuerdo y dejar de hacer el ridículo de esta manera? Bueno, pues vamos a escuchar lo que responde Zapatero a todo este asunto. Tenemos una derecha que normalmente llega con retraso. No nos parecemos a la derecha, que casi siempre salen amargados, sobre todo cuando no están en el poder. Oiga, que el divorcio, pues un poco más tarde. Se oponían, luego lo disfrutan. El matrimonio homosexual, llegaron tarde, pero lo disfrutan. Oye, habían reconocido siempre... Siempre manifestaciones en contra de los avances sociales para después acabar disfrutándolos como cualquier español, por supuesto que sí. Por cierto, esto es en un mitin en el País Vasco, que como sabéis ahora estamos en medio de la campaña electoral para las elecciones del País Vasco, que son las que inauguran este ciclo electoral, que ahora serán elecciones vascas, después elecciones catalanas y finalizará con elecciones europeas. Que va a estar muy movidito este asunto y aquí lo vamos a seguir comentando. Pero bueno, empezamos con esos cambios de posiciones, ¿no? En contra del divorcio, después... evidentemente lo matizan y al final acaban disfrutando. Contra el matrimonio igualitario, narices, si es que se manifestaron en la calle, si es que hicieron manifestaciones gigantes en la calle en contra del matrimonio igualitario, el matrimonio homosexual, porque iba a acabar con la institución de la familia. Bueno, acaban normalizándolo, matizándolo y ahora también lo disfrutan. Y ahora con el Estado palestino, a pesar de haberlo votado en 2014, bueno, pues ahora lo explicará. Estado palestino. Hemos oído estos días a Aznar recordarle. Y ahora ya, por cierto, a ver Feijóo qué dice, pero habían en su momento, habían reconocido esto y ahora ya Aznar dice que no, y si lo dice Aznar, ya salieron hoy todos ahí, visteis a Moreno Bonilla, Ayuso, ¡ay! Que no... Esa es la cosa. ¿Quién es el líder del Partido Popular? ¿Es Feijóo o es Aznar? Porque una vez sale Aznar, a pesar de que ya han salido 200 veces a decir que sí, venga, que al final a favor del Estado palestino, ahora sale Aznar, enmienda esa posición y nadie se atreve a responderle. Es tremendo. O sea, ¿quién manda en el Partido Popular? ¿Manda Aznar? ¿De verdad? 20 años después sigue mandando Aznar ahí dentro. Tienen un problema de legitimidad del liderazgo bastante gordo. No sé qué decir en un tema como este. De la política que se basa en ideas, en propuestas, en iniciativas, en diálogo, en conversación. Y no, como vemos, un día sí y otro también, algunos de los dirigentes del Partido Popular, de manera iracunda y zafia, no dejan de atacar en ningún momento al presidente y ahora ya a la mujer del presidente. Eso es la antipolítica, la no política. Y cuando se hace eso, ¿sabéis qué pasa? Ausencia absoluta de ideas, propuestas y de servicio a la causa patriótica de España. ¡Qué estilo! ¡Qué estilo! Ellos que presumen de buena educación. ¡Qué estilo! Claro, tienen un problema muy serio. Bueno, tienen varios. Ahora voy a contaros algunos, sí. Tienen un problema muy serio y es que... El tío siempre, en los mítines que está haciendo recientemente, bueno, desde las elecciones autonómicas, municipales y generales, le mete siempre un toque de humor que parece un stand-up comedy de repente en lugar de un mítin. Claro, oye, es que hace 3 meses... La antítesis de lo, como decíamos antes, de Aznar, todo lo contrario. Vaya. Pachi, corrígeme si me equivoco.
que no hacen una pregunta al ministro de Economía en el Parlamento. No hablan de economía. Entonces, claro, no ha Eso es fuerte. El otro día apareció el ministro en una entrevista que le hicieron en Cadena SER y claro, él dice, es que hace yo, que soy ministro ya 3 meses, 4 meses hace que es ministro, por lo menos, y es que no me han hecho ni una pregunta en el Congreso de los Diputados. Es decir, están todo el día preguntando sobre que si la mujer del presidente inventándose cosas, aunque se las archivan, bueno, se inventan cosas. Que si el caso Koldo, ya que está bien que pregunten, pero no sé, o sea, ¿por qué no preguntan sobre empleo, sobre economía, sobre crecimiento, sobre eso que llamaban entonces el timo ibérico y ahora tenemos los precios de la energía más baratos de toda Europa? ¿Por qué no hablan de las cosas importantes, de las cosas del comer, de las cosas, no sé, la subida de salario mínimo, de las cosas que vive la gente al día a día? Porque la gente no vive de la crispación o de que te llamen Falconetti o cosas así, ¿no? La gente vive de otras cosas, de su trabajo honrado, que paga sus impuestos después, no como otros, y de ese tipo de cosas, pero es que no preguntan de eso. ¿Os acordáis cuando llegó Feijóo que decía, ahora llego yo para, desde la moderación, hablar de economía, sensatez, no sé qué? Oye, la economía no la veo por ningún lado. Es que es eso lo que decía el ministro. En 3 meses no le han hecho una pregunta parlamentaria sobre ese asunto y han estado dando la matraca con 200.000 cosas. Ni una sola pregunta. Oye, y la crispación, pues ya me gusta la fruta, los que te bote chapote y tal. O sea, todas las promesas que hizo Feijóo, y no pactar con la extrema derecha, por supuesto, pues todas las promesas que hizo Feijóo, por lo menos esas 3, han quedado en absolutamente nada. ha pasado nunca en la historia de la democracia. Y por eso no quieren que se hable de lo que más importa a este país. Como no, siempre con la ambición de progreso, después de la pandemia, de lo que ha sucedido, que tenemos el mejor momento económico, de creación de empleo, de apoyo a la estabilidad de los trabajadores y de políticas sociales, el mejor momento de la historia, con el gobierno de Pedro Sánchez. Por eso no preguntan por la... Es lo que os decía antes, contrasta. A ver, es verdad que ha crecido más el PIB, es verdad que hay menos paro que en el 2007, o sea, desde el 2007 que no había tanto paro. Yo tampoco sería triunfalista y decir que estamos fantásticos, porque la verdad la situación es muy dura para muchas familias, que a pesar de que ahora, por ejemplo, el salario mínimo sea más alto, y menos mal, porque si fuera por el Partido Popular seguiría 735 euros, pues los precios de absolutamente han crecido, el drama de la vivienda es una absoluta barbaridad, es decir, ¿se podría estar mucho peor? Hombre, pues sí, porque con algunos estaríamos en la misma situación económica, solamente que con los salarios del 2017. Entonces, la diferencia sería grande. ¿Hay menos paro? Sí, pero también hay más trabajo que sigue siendo muy precario. Quiero decir, ¿es una buena gestión comparada con la que podría haber hecho el Partido Popular? Sí. ¿Hace falta un triunfalismo de este tipo? No. Pero la cosa es... la diferencia, como hablábamos al principio, la antítesis entre Zapatero y Aznar. Bueno, entre Zapatero y Felipe González, para empezar, porque este expresidente está aquí defendiendo, poniendo la cara, el cuerpo, el discurso y haciendo campaña, defendiendo literalmente, ha dicho gracias a Pedro Sánchez, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, pues Felipe González o Alfonso Guerra están boicoteando en la medida de lo posible cada vez que pueden y cada vez que les ponen un micro delante de la boca, haciendo declaraciones que podrían ser fácilmente de cualquier diputado o líder del Partido Popular. Pero sobre todo la diferencia con Aznar, porque aquí, mientras está Zapatero apoyando o empujando la labor del gobierno que ahora él defiende, el gobierno de Pedro Sánchez, lo que está haciendo Aznar es pisotear y pasar por encima de la estrategia del Partido Popular. Porque cuando el Partido Popular, Feijóo, que en principio es la voz autorizada del líder, porque es el líder en este momento del Partido Popular, por el momento, cuando Feijóo dice A, todos deberían decir A, si es el líder del Partido Popular, o que lo discutiesen en sus órganos de dirección y saliese una posición de ahí. Pero es que resulta que Feijóo dice A, después aparece Aznar y dice B, y al final, ¿cuál es la posición que acaba quedando? Es la B, o sea que está boicoteando constantemente a la dirección de su propio partido. O sea que son como portavocías complementarias, pero que una pesa más que la otra y no precisamente la que en principio es el líder. O sea, la diferencia es bastante grande. Aznar está como por ahí detrás intentando controlar y Zapatero está aquí como intentando empujar. La economía, ni dicen nada. 21 millones de trabajadores, récord histórico. Casi 10 millones de mujeres trabajando, récord histórico. Y ahora han hecho las leyes de la concordia, que es enmendar lo que votaron en 2002. Retroceso de la derecha. Vuelven hacia atrás. No son leyes de concordia, no. En todo caso, son leyes de concordia con el franquismo. ¿Veis Aznar? Lo visteis ayer, ¿no? ¿Cómo salió ahí? Quiero decir que Palestina se merece un Estado para ganar la paz, la dignidad frente al abuso y la opresión. Pero es que esto
que dice aquí Zapatero no lo dice tampoco como la gran voz progresista. Bueno, que sí es, que tiene esa capacidad de hablar desde un aspecto progresista, desde una figura importante del progresismo español, pues que ni siquiera es una voz que dice eso por ser una voz progresista, sino que es que lo que habíamos dicho antes, que es que el propio Partido Popular lo había dicho en 2014. Es que lo habían dicho ya ellos mismos. Es que lo ha dicho el propio rey de España, que tampoco es precisamente un rey socialista, aunque los que manifestaban en Ferraz y decían Sánchez y el Borbón la misma mierda son, igual también lo piensen. Pero es que es una posición de tan sentido común, que lo defiende desde el Partido Popular de 2014 hasta el rey de España, hasta ellos mismos, hasta Miguel Tellado, que hemos visto antes la noticia de que al final sí que quieren reconocer el Estado palestino. Pero ahora sale Aznar y de repente, pues Feijóo una vez más, a pesar de haber dicho A, sale Aznar, dice B. Y bueno, pues ya la tenemos servida de nuevo. Nos tendrían que responder quién manda de verdad en el Partido Popular. Hasta que no resuelvan esa pregunta, no sé, no deberían salir a hablar de los ciudadanos como que tienen una posición clara sobre algo, porque es que ni ellos mismos se aclaran y dicen cosas contradictorias y después Feijóo, que es el líder del Partido Popular, no se atreve a desdecir lo que ha dicho su propio expresidente Aznar. Así pues van apañados.